tiene la palabra. Buenas tardes. Me vais a disculpar que ando arrastrando una tos y un carraspeo, consecuencia de un catarro de estos de esta época. Bueno, esto que nos toca hoy, le decía antes a Ana Julia que es una cosa tan aburrida que estaba a punto de no venir, porque de verdad que es muy árido. Así que voy a tratar de ser lo más rápido posible o lo más breve posible y decir poquitas cosas y lo más claras posibles. Vamos a ver. Como recordaréis, todo este lío de la eficiencia energética salió a relucir a consecuencia de la modificación aquella del artículo 20 de la Ley del Suelo de 7 de julio de 2011, en la que estableció la acreditación de los requisitos de eficiencia energética como exigencia para las declaraciones de obra nueva terminadas y para las actas de terminación de obra. En aquel momento, pues puestos a estudiar el asunto, claro, vimos que había una directiva, que es la Directiva 2002-91 del Parlamento Europeo y del Consejo. Consecuencia de esa directiva fue el Real Decreto 47-2007 de transposición de aquella directiva a la legislación española. A continuación, el Decreto 112-2009 del Consell de la Generalitat Valenciana y una orden también de la Consellería de Infraestructuras, Orden 1 de 2011, que regulaba el registro especial de la comunidad autónoma, en relación registro de certificados de eficiencia energética. En aquel momento yo digo que analizamos el asunto en relación única y exclusivamente con las declaraciones de obra nueva, que era para la que en aquel momento se nos exigía, ¿no? Es decir, como requisito para el otorgamiento de la declaración de obra o del acta de fin de obra. También pudimos observar en aquel momento dos cosas. Una, que el cumplimiento de esa exigencia era única y exclusivamente para todas aquellas edificaciones que tuvieran solicitada la licencia de obra a partir de la fecha de la entrada en vigor del Real Decreto. El Real Decreto entró en vigor el 30 de abril de 2007, de manera que solo afectaba a las edificaciones cuya licencia de obra se hubiera pedido a partir del 30 de abril de 2007. De 2007 para acá, muchas declaraciones de obra no hemos hecho, ¿no? Como consecuencia de eso, pues la verdad es que despertó escaso interés, ¿no? Porque en la práctica pues no era muy abundante. Por otra parte, el decreto autonómico establecía también que la presentación del certificado de eficiencia energética del edificio terminado era un requisito obligatorio para la obtención de la primera licencia de ocupación, con lo cual, expedida la licencia de ocupación, pues se presumía que se había acreditado ante el ayuntamiento la presentación del certificado de eficiencia energética del edificio terminado. Esa era la situación que teníamos hasta el Real Decreto 235-2013, que yo creo que es el que se ha distribuido, ¿no? Al hilo de todo esto, y por lo que a continuación veremos que ahora este Real Decreto va a exigir, la Directiva 2002 del 91, en su artículo 7, apartado 1, establecía la obligación del vendedor o arrendador de una edificación de poner a disposición del comprador o del arrendatario el certificado de eficiencia energética del edificio. Decía, los Estados miembros velarán porque cuando los edificios sean construidos, vendidos o alquilados, se ponga a disposición del propietario por parte el certificado de eficiencia energética. Por lo tanto, la obligación era de puesta a disposición. El Real Decreto 47 de 2007 agrava un poco esa exigencia, de modo que ya no es, artículo 13, apartado 1, ya no es puesta a disposición, sino entrega. Cuando se venda o alquile un edificio total o parcialmente, el vendedor o arrendador entregará al comprador o inquilino, según corresponda, el certificado de eficiencia energética del edificio terminado o de la parte arrendada o vendida. De modo que entregará. A su vez, el decreto autonómico
112 de 2009 da otro paso más. Y en lugar de entregar, en el artículo 11, párrafo segundo, dice que en sucesivas transmisiones de la propiedad o arrendamiento se deberá incorporar al contrato realizado el certificado de eficiencia energética del edificio. De modo que el proceso de agravación del requisito es desde la directiva puesta a disposición, el Real Decreto Estatal entrega y el decreto autonómico incorporación al contrato. Eso es lo que teníamos hasta hace pocas fechas. Ahora se publica el Real Decreto 235 de 2013, que, por una parte, tiene por objeto la transposición de otra nueva directiva, que es la Directiva 2010-31, relativa a la eficiencia energética de los edificios, que deroga a la Directiva de 2002. La transposición podía hacerse por dos métodos, o bien modificando el decreto de 2007, o bien derogando aquel y aprobando y publicando uno nuevo. Esta segunda modalidad es la que se ha utilizado. De manera que este nuevo Real Decreto de 2013 deroga al de 2007 y se aprueba y se publica como consecuencia de la transposición de esta nueva directiva. La nueva directiva desarrolla los requisitos técnicos de eficiencia energética de los edificios con la finalidad, dice, de reducir su consumo energético a un 20% para 2020, con objeto de cumplir por las exigencias del protocolo de Kioto y todas estas cosas. Ese es el objetivo de la nueva directiva, pero eso no es directamente lo que nos afecta o lo que nos importa, ¿no? El caso es que la transposición de esta directiva se hace con un nuevo Real Decreto, que es el que ahora tenemos, 235 de 2013. Bien, ¿cuáles son las novedades, ¿no?, que introduce este Real Decreto? Pues, como podéis ver en la disposición adicional segunda, aquí hay una idea de futuro, de propósito, que todos los edificios nuevos que se construyan a partir del 31 de diciembre de 2020 serán edificios de consumo de energía casi nulo. La propia directiva define lo que es un edificio de consumo energético casi nulo, pero bueno, como es de 2020, a mí no me coge, desde luego. A los jovencillos sí. Modifica lo que denomina el procedimiento básico para la obtención del certificado de eficiencia energética. Tal como ocurría en el Real Decreto anterior, se definen como dos cosas distintas, porque este Real Decreto, igual que la directiva y todas las leyes modernas, pues empiezan por establecer las definiciones de las cosas, ¿no? Entre otras cosas, define lo que es edificio. Definición de edificio que ya he visto en varias leyes, son distintas en cada una de ellas, claro. Bueno, pues distingue claramente la certificación de eficiencia energética del certificado de eficiencia energética. La certificación es el proceso de calificación de la eficiencia energética y el certificado es el documento que justifica o que acredita esa calificación. A su vez, distingue también la certificación y el certificado del proyecto, de la certificación y del certificado del edificio terminado. De tal modo que la del edificio terminado se ha de ajustar a la del proyecto. Bien, pues como digo, regula y detalla el procedimiento básico para la obtención del certificado de eficiencia energética de los edificios. Aclara cuál es el método, lo desarrolla y aclara también cuáles son los operadores que tienen que intervenir en este proceso. Porque el proceso ahora definitivamente es un proceso que casi podríamos denominar de privatización. Es decir, la calificación, el proceso de certificación y el certificado no lo emite una autoridad pública, sino que lo emite un técnico realizando toda su labor con arreglo a los criterios que fija la Administración. En el artículo 3 del Real Decreto regula lo que denomina los documentos reconocidos.
esos documentos reconocidos son documentos técnicos a los que se tiene que ajustar la actividad de los operadores, de los técnicos, para desarrollar el proceso de certificación y obtener el certificado. Como veis ahí en el apartado segundo, son programas informáticos, especificaciones y guías y cualquier otro documento tal. Y crea, en el apartado 3, en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en la Secretaría de Estado de Energía, un registro general de documentos reconocidos. A esos documentos reconocidos son los que se tienen que ajustar los técnicos. Y ese registro es de carácter público e informativo. Y no solo eso, sino que, bueno, este registro, claro, este es el registro de documentos reconocidos, o sea, de programas informáticos, etcétera, a los que se tienen que ajustar los técnicos. No tiene nada que ver con el registro que crea la Orden de la Consellería, que es un registro de certificaciones de eficiencia energética de edificios, de modo que son de distinto ámbito y, por tanto, compatibles. Pero es que incluso, según el artículo 9, apartado 3, el control de las certificaciones de eficiencia energética, que corresponde al órgano competente de la comunidad autónoma, el apartado 3 permite que el órgano competente de la comunidad autónoma pueda delegar esta responsabilidad en agentes independientes autorizados. O sea, no solo la emisión del certificado, sino también el control. Por eso, supongo que todos estaréis recibiendo ofertas de técnicos, claro, que se han visto el cielo abierto, una actividad más a desarrollar, ¿no? Ahora que tienen poquitas, claro. En cuanto al método para desarrollar el procedimiento básico de obtención de la certificación, ahí está desarrollado el Real Decreto y yo creo que no vale la pena que profundicemos más, ¿no? Hay una cuestión importante que es la del ámbito objetivo, ¿no?, de aplicación del Real Decreto. Y yo creo que esta es, en este momento, la que más nos puede interesar. El Real Decreto anterior se aplicaba única y exclusivamente a las edificaciones de nueva construcción, siempre, como decía antes, que hubieran solicitado la licencia de obras con posterioridad al 30 de abril de 2007. Ahora, en el artículo 2, apartado primero, dice: este procedimiento básico se aplicará a minúscula, edificios de nueva construcción. Esto se mantiene igual. Y aquí viene la novedad. B, edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario siempre que no dispongan de un certificado en vigor, de un certificado anterior. Porque la validez del certificado de eficiencia energética es de 10 años desde su expedición. Y luego, en segundo lugar, en la letra C, edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 250 metros cuadrados y que sean frecuentados habitualmente por el público. Aquí podríamos preguntarnos, ¿somos autoridad pública a estos efectos? Si tenemos más de 250 metros, nos tocaría, ¿eh? Bueno, eso como anécdota. Edificios existentes. Claro, edificios existentes, en principio, según el Real Decreto, son todos. Todos. Todos tengan la edad que tengan. Aquí hay que reconocer que el Real Decreto, el nuevo Real Decreto, supone una extralimitación, porque no es eso lo que dice la directiva. La directiva, en el artículo 7, dice que los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar, cuando se efectúen reformas importantes en edificios, que se mejore la eficiencia energética del edificio o de la parte renovada, para que cumplan unos requisitos mínimos de eficiencia energética, que son los que describe con carácter general en el apartado 4. O sea, que según la directiva no es aplicable a todos los edificios existentes, sino solamente a aquellos que efectúen reformas importantes. Lo de las reformas importantes lo define en el artículo 2, diciendo que reformas importantes es la renovación de un edificio cuando los costes totales de la renovación referentes al envolvente, ahora seguiremos con eso,
a la envolvente del edificio o a sus instalaciones técnicas son superiores al 25% del valor del edificio, excluido el valor del terreno. O se renueva más del 25% de la superficie de la envolvente. Y me diréis, ¿y qué diablos es la envolvente? Bueno, pues la envolvente también está definida por la directiva. Dice que la envolvente del edificio son los elementos integrados que separan su interior del entorno exterior. O sea, las fachadas, que es más fácil de decirlo así, ¿no? O las medianeras, lo que sea, es decir, las paredes. Bueno, pues cuando los costes de renovación referentes a la envolvente del edificio o sus instalaciones técnicas superen el 25%, o cuando se renueva más del 25% de la superficie de la envolvente, entonces se considera que es una reforma importante. De modo que en ese caso es cuando la directiva ordena a los Estados miembros que tomen las medidas necesarias para garantizar la eficiencia energética, pero no en los demás casos. Por tanto, el Real Decreto aquí se extralimita extraordinariamente porque lo establece para las edificaciones existentes con carácter general, sin distinguir que haya renovación, que la renovación sea importante o no. Pero bueno, es una extralimitación, pero es lo que tenemos. En el apartado 2 ahí están las exclusiones, ¿no? Es decir, se excluyen del ámbito de aplicación los edificios o monumentos protegidos, edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y actividades religiosas, construcciones provisionales, edificios industriales de la defensa y agrícolas, bien, que tengan talleres, tal. Edificios o partes de edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 metros. Eso sí, sí que nos interesa, ¿no? Es decir, edificio o parte de edificio aislado de superficie inferior a 50 metros no entra en el ámbito de aplicación, queda excluido y por lo tanto no es exigible nada. Y en este artículo hemos dicho, artículo 2, apartado 2, letra, vamos a ver, la F es edificios que se compren para reformas importantes o demolición. Y la letra G, edificios o partes de edificios existentes de viviendas cuyo uso sea inferior a 4 meses al año, o bien durante un tiempo limitado al año y con un consumo previsto de energía inferior al 25% de lo que resultaría de su utilización durante todo el año, siempre que así conste mediante declaración responsable del propietario de la vivienda. De estos dos últimos apartados me ocuparé un poco más tarde. Este es el ámbito de aplicación. Por lo tanto, ya veis que lo de los edificios existentes nos descompone bastante el planteamiento, ¿no? Porque cuando se dice que este es el ámbito objetivo de aplicación, claro, lo es a un doble efecto. En primer lugar, lo es a los efectos de la declaración de obra o del acta de fin de obra, en este caso, que es lo que teníamos hasta hace poco, ¿no? Es decir, prescindiendo ya de la fecha de la solicitud de la licencia, cualquier acta de fin de obra, en mi opinión, necesita la aportación de la certificación de eficiencia energética del edificio. Lo cual plantea también un problema en el caso de las declaraciones de obra de edificación antigua, de las presumiblemente prescritas, ¿no? De los de más de 4 años. Porque, claro, esas no están excluidas. La diferencia con las otras está únicamente en orden a los requisitos para poder formalizar la declaración de obra, licencia de obras, etcétera, o no, o simplemente acreditación de la antigüedad. Pero estos efectos tan existentes son unas como las otras. De manera que nos podemos encontrar con que en el futuro las declaraciones de obra de edificaciones de más de 4 años, sea cual sea el tiempo de esos 4 años, le tengamos que pedir la certificación, el certificado de eficiencia energética. Dicho sea de paso, el certificado de eficiencia energética no supone, o sea, no te lo dan si cumples determinados requisitos, sino que en el certificado de eficiencia energética se hace constar lo que se cumple y también lo que no se cumple y las recomendaciones para hacerlo. Claro, a la hora de formalizar una escritura de declaración de obra nueva que tenga una antigüedad, pues yo qué sé, de 15 años, pues posiblemente no cumplirá nada, ¿no? O yo qué sé, muy poco de lo que tengamos ahora.
Por lo tanto, eso será un certificado prácticamente negativo. Pero bueno, yo creo que el certificado prácticamente negativo vale. Es decir, ahí tienen que figurar las recomendaciones para el propietario que alcance esa eficiencia energética, ¿no? Esto es un disparate, como se puede comprobar, ¿no? Es decir, si por el hecho de haber prescrito la acción de disciplina urbanística está exonerada de todos los otros requisitos administrativos de legalización urbanística del edificio, pues el que ahora le pidamos el certificado de eficiencia energética, pues eso es una salida de tono, ¿no? Claro. Pero no veo con claridad forma de evitarlo. Bien, entonces decimos que esto se aplica, todo esto aplicable a las declaraciones de orden, pero también, y esto es lo que se nos viene ahora como novedad, a las transmisiones y en su caso arrendamientos, ¿no? ¿Esto en qué ha cambiado en relación con lo anterior? Bueno, antes ya decía que la Directiva 2002 exigía la puesta a disposición del certificado de eficiencia energética al comprador o arrendatario, que el Real Decreto estatal exigía la entrega y que el decreto autonómico exige la incorporación al documento. Por las dos razones que antes decía al principio, pues esto hasta ahora no se hacía nada, ¿no? Claro, esto ahora, esta exigencia es aplicable también a las ventas y arrendamientos de viviendas de edificaciones existentes, con lo cual se nos viene encima a todas, salvo esas que hemos excluido, ¿no? Salvo la de menos de 50 metros, aislada y todo eso. Por tanto, ya no hay que tener para nada en cuenta la fecha del 30 de abril de 2007 en que entraba en vigor, sino que ahora, es decir, que tuvieran solicitada la licencia antes de esa fecha, sino que mirar la disposición transitoria primera del Real Decreto. Y aquí nos dice que como complemento de los procedimientos y programas ya aprobados como documentos reconocidos para la calificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, con anterioridad al 1 de junio de 2013, el Ministerio de Industria, Energía a través de tal, pondrá a disposición del público los programas informáticos de calificación de eficiencia energética para edificios existentes que serán de aplicación a todo el territorio nacional y que tendrán la consideración de documento reconocido. De modo que ese plazo, en principio, es el plazo máximo para que el Ministerio ponga a disposición de los técnicos los programas informáticos y demás documentación para que puedan desarrollar el proceso de certificación. Y, por otra parte, se procederá a desarrollar un plan de formación, información, etc. Y añade, la presentación o puesta a disposición de los compradores o arrendatarios del certificado de eficiencia energética de la totalidad o parte de un edificio, según corresponda, será exigible para los contratos de compraventa o arrendamiento celebrados a partir de dicha fecha. Claro, a mí me resulta chocante, ¿no?, que sea el mismo plazo. Es decir, el día 1 de junio se termina el plazo para que el Ministerio ponga a disposición de los técnicos los programas, etcétera, para que puedan emitir los certificados, y ese mismo día o al día siguiente, vamos a ver, con anterioridad, ¿no?, es decir, hasta el 30 de mayo. Y a partir del 1 de junio, pues los transmitentes, los vendedores, tengan que poner a disposición de los compradores o de los inquilinos el certificado. Claro, como el Ministerio lo ponga eso el último día, desde luego no da tiempo, con lo cual ya nos estamos ahí encontrando con un problema. Ciertamente también el Real Decreto vuelve a distorsionar la directiva, porque así como la directiva de 2002 hablaba de la puesta a disposición y el Real Decreto hablaba de la entrega, ahora es al revés. Ahora la directiva habla de la entrega y el Real Decreto de puesta a disposición. Debe ser por llevar la contraria, ¿no? Pero bueno, el caso es que la directiva dice entrega. Y el Real Decreto, todos los celebrados a partir de dicha fecha, o sea, del 1 de junio de 2013. ¿Cuál es el desarrollo de esto? ¿Cuál es la conclusión? Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Si en este momento la
legislación vigente fuera solo esta, es decir, el Real Decreto 2013 y el desarrollo autonómico que antes teníamos, pues tendremos que la directiva nos ordena a los vendedores entregar a los compradores o inquilinos el certificado de eficiencia energética. El Real Decreto, a partir del 1 de junio, ordena la puesta a disposición. El decreto autonómico ordena la incorporación al contrato. Yo supongo que la comunidad autónoma, claro, tendrá que ponerse en marcha y modificar ese decreto o publicar uno nuevo, desarrollando el nuevo Real Decreto, para lo cual el nuevo Real Decreto le concede un plazo de 3 meses, a partir de la entrada en vigor, que fue, por cierto, al día siguiente, o sea, el día 14 de abril. Ya digo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues yo creo que, claro, si al vendedor se le está diciendo que entregue y además se está diciendo que se incorpore al contrato, en el momento en que ese contrato sea una escritura pública, pues es muy fácil concluir que ese certificado de eficiencia energética deba incorporarse al contrato, o sea, a la escritura pública. Siendo eso así, también es muy fácil concluir que cualquier escritura de compraventa posterior al 1 de junio de 2013, en el que por esta vía se entienda que se debe protocolizar el certificado de eficiencia energética, llegue a un registro y cuando no esté, pues nos vayan a poner el defecto de que no se ha cumplido ese requisito. Porque, en definitiva, claro, se trata de controlar la legalidad y se trata de defender al pobre consumidor. Claro, esto, bueno, es fácil de entender también que nos complica la vida. Indudablemente, todos los derechos, o al menos los derechos patrimoniales, son renunciables. Por tanto, el comprador, adquirente o inquilino, yo no veo descabellado, sino todo lo contrario, el que pueda exonerar al vendedor de la obligación de presentarle el certificado de eficiencia energética. Creo que eso es así. Sin embargo, bueno, pues si el decreto autonómico desarrolla esto, pues yo me quedaría mucho más tranquilo si el decreto autonómico permitiera expresamente, ya que es el que exige la incorporación, permitiera también expresamente la exoneración por parte del adquirente de ese requisito. Porque si no, pues claro, nos podemos encontrar en situaciones difíciles, como antes decíamos, la declaración de obra nueva antigua, ¿no? A ver qué tenía además por aquí. En este momento, ya digo, yo creo que con Código Civil, ¿qué artículo era? El de la renuncia, que yo hace muchos años que no sé, el artículo 3 o por ahí, no, ¿cuál era? No me acuerdo. El 6, pues el 6. Derecho renunciable. Por lo tanto, creo que si hacemos constar una cláusula en la que se advierte al transmitente de la obligación de presentar, el transmitente dice que no lo tiene y el adquirente le exonera de la obligación, pues yo creo que eso sería suficiente. Pero, ya digo, si nos lo pueden poner en el decreto autonómico, pues mejor. Esto ya no es una cuestión de interpretación, sino de buenos oficios de nuestro decano y junta directiva y demás, ante la consellería competente, ¿no? Bueno, esto es todo lo que os puedo contar, ya digo, desdichadamente de esta legislación, que nos ha complicado mucho la cuestión, solo por el hecho de haber extendido toda la aplicación a las edificaciones existentes, porque todo lo demás, pues poco más o menos era más fácil de resolver. Y ya está. ¿Preguntas?